Hola, ¿cómo están? Nuevamente su profe de Razonamiento Jurídico Aplicado, Adela Pérez del Viso, para todos ustedes, mis estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis y San Juan. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, con esto que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar el módulo uno de Razonamiento Jurídico Aplicado y por lo tanto cerramos esta segunda semana de estudio. Recuerden que cada vez yo traigo un PowerPoint, un documento de cátedra, hago la grabación de la clase y hago una pequeña evaluación que va paso a paso en la medida que lo vamos brindando. Y después, además, en la etapa oportuna, que ya les voy a informar, tenemos el parcial y el recuperatorio. También les pido que ya que están, y lo van a ver en YouTube, me pongan en me gusta, ya que está, les voy a agradecer. Así que bueno, arrancamos con esta segunda parte, con del módulo uno. Em, Vieron que al principio planteamos la introducción de la materia, diversas temáticas, y quedaba un temita que era el razonamiento jurídico de jueces y abogados, tipos de razonamiento, la verdad si, de existir oportunamente, de corresponder en el razonamiento de los jueces y abogados. Y entonces en el razonamiento tenemos la cuestión de los sofismas y las falacias. Un tema que es muy interesante porque no solo sirve para analizar el razonamiento jurídico, sino para la vida toda, porque cuando tenemos una discusión por cualquier cosa que sea y después nos quedamos pensando, pero no tenía razón esta persona, y después nos surge, ¿por qué, por qué, por qué no tenía esta razón esta persona? Y porque seguramente nos enredó en algún tipo de falacia de razonamiento. Entonces, hay muchísimos casos de falacias. Van a ver ustedes que yo traigo nueve grandes casos para que los estudiemos. Entonces, primero vamos a ver, miren, antes que nada, voy a ver una introducción de un pequeño video que traigo acá. Vamos a ver cómo lo comparto. Y al compartir tengo que tener cuidado de ponerle el sonido. Acá, el sonido. Un segundito. Share sound. Bueno, miren, acá vamos a arrancar con este video. De obedecer. Voy a dejar, se los voy a dejar, perdón, en el aula virtual para que lo terminen de ver allí. Bien, lo ampliamos y lo comenzamos. A un razonamiento correcto, pero en realidad el razonamiento que se sigue es falaz, erróneo, engañoso, con el objetivo de convencer o persuadir al interlocutor. Las falacias se basan en la vulneración de alguna regla lógica. Algo falla en la argumentación. Ahora bien, un argumento falaz puede tener premisas o conclusiones verdaderas, pero aún así sigue siendo falaz porque el procedimiento seguido fue erróneo. Lo que vuelve un argumento falaz es que en sí mismo es inválido. Tan es así que inferir que una premisa es falsa porque la conclusión es falaz es también una falacia. Aristóteles, 384-322 a.C., ya había clasificado 13 tipos de falacias en su obra Refutaciones Sofísticas. Pero desde aquel momento hasta ahora se han incluido más de 100 falacias y se han propuesto diversos sistemas para su clasificación. Dado que hay muchas, incluimos acá las falacias más usuales, que se pueden clasificar en formales y no formales. Hay que aprender a reconocerlas para argumentar con propiedad y no caer en trampas. Ten en cuenta que una falacia debilita la validez de tus argumentos. Por otra parte, Bueno, muy bien, acá lo voy a dejar de compartir. Stop share, porque lo voy a poner en el aula virtual. La idea era que tuvieran una pequeña introducción amena con el video, y ahora vamos a hablar realmente de esto mismo que decía el video, pero vamos a dar en la clase. Después les pido que miren el video cuando tengan tiempo y les parezca bien. Entonces, acá vamos a hacer share screen, acá, bien. Y voy a hacer así, espérense, correr, bien. Bueno, como ven, es el temita que está, es el tercer temita antes de terminar el módulo uno, que se llama Estructura del Razonamiento Judicial o de Escritos Judiciales como Red Argumental. Primero hablamos de las falacias y sofismas. Eh, la verdad es que al analizar los términos falacias y sofismas,
vemos que en muchos aspectos son como las dos caras de la misma moneda o el mismo fenómeno, las falacias y los sofismas. Bien, acá tengo un cuadrito que está también en el documento de cátedra, donde vemos por un lado la falacia, por otro lado el sofisma. Pero recuerden que el sofisma es utilizar el proceso de utilizar la falacia para llegar al otro a convencimiento de una cosa que sabemos que en realidad no es verdadera o no es como la presentamos. Recuerden ustedes que la razón de ser de la lógica es combatir las falacias y combatir que se lleguen a construir razonamientos que sean defectuosos desde el punto de vista formal. Y todo estudio de la lógica, para ser completo, tiene que incluir la teoría sobre las falacias y analizar por qué los hombres se equivocan o también son llevados a equivocación por quien presenta la falacia. La falacia es el razonamiento aparentemente correcto en su forma, pero que es incorrecto en el contenido y el resultado. Está relacionada con el concepto de sofisma, y ahora viene el sofisma, que es la otra cara de la moneda, es el razonamiento aparente que lleva con la falacia, quiere llevar al convencimiento al otro. Por medio de un sofisma que se quiere defender o persuadir de algo que se sabe que no es cierto o no totalmente cierto. Entonces, acuérdense, falacia y sofisma. Punto 2. ¿Por qué puede fallar un razonamiento del juez o del abogado? Pueden fallar, ya sea por defectos de las premisas, o por defectos del procedimiento, o por los dos. Entonces, por defectos en las premisas, acuérdense, premisas es premisa 1, premisa 2 y una conclusión. Generalmente en el razonamiento del juez se habla de que la premisa 1 sería la normativa, el conjunto de normas que rigen, premisa 2 sería el conjunto de los hechos, y la conclusión sería subsumir esos hechos en esas normativas y llegar a una conclusión. Entonces, ¿por qué podría fallar el razonamiento? Porque están mal las premisas, o porque está mal el procedimiento. Por ejemplo, si yo tomo una norma particular y después tomo un fenómeno general y le aplico al fenómeno general como conclusión lo que decía la norma particular, pero la norma particular era para un caso en particular, no para todo. Entonces el procedimiento estuvo mal, así que puede haber defectos en las premisas o defectos en el procedimiento. Y puede ser las dos cosas juntas, defectos en las premisas más defectos en el procedimiento. La refutación sería el proceso, el razonamiento, el proceso para descubrir falacias. Es muy importante, como podrán ver, para un abogado y también para cualquier ser humano que quiera defenderse, tener autoestima, tener asertividad, poder refutar al otro cuando el otro me está presentando una falacia, es muy importante. Se llama refutación al razonamiento que intenta destruir la tesis del adversario en una confrontación lógica. Se propone poner al descubierto la falacia del otro. Y ya sabemos, como acabamos de ver en el videíto, que alcanzamos a ver ese pedacito, Aristóteles decía que había 13 tipos de falacias y se han descubierto que hay más de 100. Las falacias son de muchísimos tipos y recordemos que las falacias constituyen argumentos o razonamientos incorrectos que pueden parecer persuasivos, pero en realidad son engañosos porque no corresponden a lo que sería la verdad que se puede presentar o la verdad a la que uno se puede adherir. Tipos de falacias. Nosotros acá presentamos 9 tipos de falacias, pero como han visto, hay muchos más. Vieron que Aristóteles dice que presentaba 13 tipos de falacias y que hoy en día se habla de más de 100. Los tipos de falacias podrían ser de relevancia, de presunción, de ambigüedad, de énfasis, falacias causales, falacias de atractivo a la emoción, falacias de vaguedad, falacias de composición y división y las falacias formales. Vamos a ver que en las de falacias de atractivo a la emoción se confunde con un tipo de falacia de relevancia. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, falacias de relevancia. Falacias de relevancia pueden ser la falacia ad hominem. Por ejemplo, yo ataco al argumentador y lo que está diciendo y lo ataco por lo que él es. Se usa mucho en la política. Si a lo mejor alguna persona en política dice algo una realidad, a lo mejor la situación económica o cómo nos encontramos, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, pero esta persona hizo esto. Le hacen el carpetazo, como quien dice. Hacerle el carpetazo a alguien para destruir sus argumentos sería una falacia ad hominem. Después hay otra que se llama falacia ad baculum, suenan todos re finas. Falacia ad baculum. La falacia ad baculum es decir, esto es así porque yo lo digo. Argumentar usando o no.
peor todavía, esto es así porque mirá que si no lo haces así vas a tener consecuencias, ¿eh? Esto sería usando la amenaza o el miedo, ad baculum. Ad misericordiam, la falacia ad misericordiam, es apelar a la compasión para respaldar una conclusión que no es verdadera. Eh, Más adelante, porque después, más adelante se habla de otro tipo de falacia que coincide con esta. Y entonces ahí más adelante yo les daba el ejemplo que siempre nos presentan a los jueces laboralistas, es la parte demandada, siempre dice, porque es la demandada es una pyme, que sí, que bueno, es una pyme que le costó mucho llegar hasta donde está, que si con un juicio como este puede llegar a quedar destruida totalmente y desaparecer, y va a desaparecer muchas fuentes de trabajo, señor juez, y miren, eran dos hermanos que esforzadamente trabajaron para llegar a este punto, pero es una injusticia que se le condene por esto, por esto, por esto. Entonces, esto es apelar a la teoría del pobrecito, como se suele llamar, o ad misericordiam, que puede llegar a ser una falacia o puede llegar a ser cierto. Por ejemplo, es una falacia esto de que era una pyme, que pobrecito, que por eso tenían el trabajador no registrado o mal llamado en negro. Es una falacia, porque no, por más que seas una pyme y estés muy mal, pero no se puede no se puede caer en una ilegalidad como es la clandestinización de un trabajador. Entonces esa sería una falacia ad misericordiam, que me quieran decir a mí que pobrecito, que porque es la pyme, que yo que le perdone, que no le extienda la responsabilidad a los socios cuando conforme a la ley de sociedades tendrían que ser responsables, etc. Después hay otro que yo quiero distinguir, la falacia ad misericordiam, del argumento ad misericordiam, que en este momento hay ciertas normas que establecen argumentos específicos para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay unas normas que se llaman las 100 reglas de Brasilia, que están admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que dicen que para las personas que están en situación de pobreza, de discapacidad, las personas ancianas, los niños y niñas, las personas pobres, las personas LGTBQI+, son personas vulnerables y deben recibir un especial tratamiento por parte del juez durante el proceso. Ahí ya no sería una falacia misericordiam, sino que es un argumento misericordiam, reforzado incluso por una norma. Eh, Porque no es falso que sean pobres ni que sean personas vulnerables por su orientación sexual o por ser mujeres, eso es verdadero. Entonces hay que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Sería el argumento ad misericordiam, a diferencia de falacia ad misericordiam. Bien, sigamos con las siguientes. Estas son las falacias de relevancia. Ahora, es el tipo 2. Falacias de presunción. Falacia de presunción, hay una que se llama de petición de principios. La falacia de petición de principios es como un círculo vicioso, donde parece que uno dice una cosa y después dice, lo demuestro con lo que dije antes. A mí me pasó la otra vez cuando estaba dictando una sentencia que un abogado decía que su defendido, su representado, la parte actora, la parte reclamante, trabajaba 8 horas y no 4, y lo habían registrado por 4. Entonces pide que exhiban el libro de sueldos, y al exhibir el libro de sueldos, el libro estaba perfecto, pipí cucú, pero estaba por 4 horas. Bueno, ellos, coherente con la postura de la demandada que decía que la persona trabajaba 4 horas. Entonces, realmente cuando te presentan el libro y está por 4 horas, bueno, tenés que probarlo con otra cosa, con testigos, con otra cosa, pero no con el libro en sí, porque el libro es coherente con la postura de la demandada. Y entonces, me acuerdo que el abogado de la actora en la audiencia decía, bueno, ve, yo pruebo con esto que está mal registrado, porque ve, está registrado por 4 horas. Sí, ya lo sabíamos que estaba registrado por 4 horas. Lo sabemos desde el principio, que porque vimos los recibos a ver, lo tenía que probar con otra cosa. No me puede probar con lo mismo que trajo a probar y que no sirvió. Es un círculo vicioso. Y entonces veo acá que se llama falacia de presunción o falacia de petición de principios. Es como una afirmación tautológica también. Otro tipo de falacias de presunción es la falsa dicotomía o bien la pregunta compleja. La falsa dicotomía, presentar dos opciones cuando en realidad hay más posibilidades. Por ejemplo, decir, mire, señor juez, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a hacer lugar a mi representado, el trabajador, o bien va a permitir que se suicide? ¿Cómo? ¿Yo voy a tener la culpa de que se suicide el trabajador porque no le hago lugar a su demanda? No, hay muchas otras opciones. Podría probar su caso, o podría resultar que no tenía razón,
No me puede poner en esa dicotomía. Esa dicotomía es falsa, y como es falsa, es una falacia. Otra, falacia por pregunta compleja. Hacer una pregunta que asume una premisa no demostrada. Eso es muy común en los interrogatorios de testigos o lo que se llama absolución de posiciones, donde adentro de una pregunta le ponen una afirmación. Y entonces la pobre persona al responder no se da cuenta que al responder está admitiendo esa afirmación que está dentro de la pregunta. Acá pusimos un caso. En un juicio penal, un fiscal se dirige al imputado que aceptó ser interrogado y dice: Señor, usted el día tal a tal hora salió de su casa. Dígame, ¿por qué razón usted decidió ese día ir a matar a tal persona? Y se le responde: bueno, yo ese día salí, a lo mejor el imputado va a hablar del día que salió y la hora que salió, y está pensando en esa parte de la pregunta, y no se da cuenta que está admitiendo la otra parte de la pregunta que dice que ya había decidido matar a la persona. Entonces, la falacia por una pregunta compleja, por incluir adentro de una pregunta sí, o dentro de una pregunta incluyen otra afirmación que no estaba previsto que estuviera incluido. Muy bien. A ver si le hago, miren, voy a hacer esto, ¿no? Que quede más grandecito. Bueno, bien, entonces sigo con la siguiente. Falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad, tenemos la anfipología, qué raro ese término, parece que fuera un tipo de animal, anfibología o biología parece que fuera, pero bueno, la anfipología es un término en lingüística, nada que ver con la biología, y quiere decir el uso ambiguo de una frase o palabra que lleva a conclusiones erróneas. Por ejemplo, que digan, a veces puede ser ahora no se me ocurre un ejemplo, pero a veces se utilizan términos del lenguaje llano y se los utiliza como si fueran términos jurídicos, o al revés, se utilizan términos jurídicos en la vida real como lenguaje llano. Y ahí se lleva la confusión a quien tiene que, sobre todo quien tiene que declarar en un juicio, quien tiene que responder como testigo. Suele pasar así, cuando utilizan términos que vienen de una jerga hacia la otra jerga. Pero acá tenemos este otro ejemplo que pusimos. En un juicio por un accidente de tránsito, el abogado de la demanda interroga a un testigo de la parte actora. Así dice, el abogado de la demanda dice: ¿usted vio al actor? O el actor es el actor, el reclamante, ¿no? ¿Usted vio al actor correr hacia el auto antes del choque? Y a lo mejor el testigo se hace la representación mental, piensa: sí, bueno, sí, yo vi al actor que iba hacia el auto ante el choque. Ah, entonces me está diciendo, me está admitiendo que el actor fue negligente porque fue y se tiró contra el auto. Pero no era eso lo que quería decir el testigo. Entonces, cuando uno utiliza un término con otro sentido y encima el que escucha y responde, sí, está enganchado se deja seducir por esa falsa verdad, o esa falsa afirmación, y sigue en esa tesitura y puede llegar a ser eh, peligroso para la defensa de una de las partes o para la verdad de lo que quiere declarar el testigo. Por eso después los testigos empiezan a decir: no, pero no es verdad, yo no quise decir eso. Bueno, entonces acá el razonamiento dice así: en este ejemplo, el abogado de la defensa está utilizando la falacia, perdón, de anfibología al aprovechar la ambigüedad de la palabra antes. El testigo originariamente estaba respondiendo que vio al demandante correr hacia el auto antes de que ocurriera el choque. Sin embargo, el abogado de la defensa interpreta que el demandante corrió hacia el auto antes del impacto y se dio contra el auto, lo que implicaría casi un suicidio, una negligencia por parte del actor. Entonces hay que cuidar muy bien las palabras y no caer en la anfibología, o no dejarse caer, seducir por la anfibología que nos propone quien nos está haciendo caer en la falacia. Bien, otro caso, bueno, acá sigue la anfibología, otra reflexión más, que después la ven en el PowerPoint. Entonces después tenemos otro tipo de falacia de ambigüedad, que es la falacia por equívoco, que es el uso de una palabra en diferentes sentidos en el mismo argumento. Sí, bueno, de esto no tengo ejemplo, pero estamos en la misma idea, la anfibología, el uso de un mismo término que puede querer decir varias cosas, ya sea en español común, o bien que venga del español común hacia el español legal, que suele ser como una especie de idioma propio, o bien que venga del español legal al español común y que vayan cambiando de registro de uno a otro, de alguna manera para hacer caer a quien está declarando detrás de esa falacia que ha creado ese abogado, tal vez que está haciendo la interrogatoria, abogado fiscal. Falacias de énfasis, el cuarto tipo, falacias de énfasis. En las falacias de énfasis
Me encantan los nombres que tienen. Uno se llama Hombres de Paja y el otro se llama Falacia de refutar al espantapájaro. Ataque al espantapájaro. Ahí está. Falacia de hombre de paja. Falacia hombre de paja es distorsionar el argumento del oponente para que sea más fácil de refutar. La falacia la está haciendo quien lo distorsiona, ¿no? Por ejemplo, en un caso penal por un fraude financiero, tenemos el fiscal acusa a Juan Pérez de un fraude financiero. El abogado de Juan Pérez presenta su argumento en el escrito de contestación y dice el abogado de la defensa, la parte del fiscal está tratando de pintar a mi cliente como si fuera un monstruo despiadado que disfruta estar estafando a personas inocentes. Sin embargo, mi cliente es un individuo trabajador y honesto que ha enfrentado dificultades financieras legítimas. En lugar de atacar a mi cliente, don Juan Pérez, injustamente, nos tendríamos que centrar en las circunstancias económicas y los desafíos que enfrentaba en el momento en que ocurrieron los supuestos delitos. Entonces, en este ejemplo, el abogado de la defensa utiliza la falacia de hombre de paja. Exagera la forma en que fue imputado, porque estoy seguro que el fiscal no dijo, es un monstruo, estafador, etcétera. Dijo, bueno, le imputo tal delito y punto. Entonces este exagera, se va por ofendido, se va por las hileras exagerando y tomando otro argumento que sería el hombre de paja. Entonces exagera y distorsiona la posición de la parte acusadora en lugar de abordarlos, por ejemplo, a lo mejor le dijo, bueno, ¿qué pasó con tal factura, número tal, de tal fecha, que se emitió por 1.000.000 de pesos y en realidad se ingresó 100.000 pesos? ¿Qué pasó? Concretamente ese hecho, ¿qué me decís de ese hecho? De ese hecho no están diciendo nada, están hablando sonceras, de que me están acusando, de que soy un estafador y un monstruo, etcétera, etcétera. Entonces, se está yendo por la tangente, es el hombre de paja, está creando ese hombre de paja que nada que ver con lo que realmente está siendo imputado por parte del fiscal. Entonces, el abogado de la defensa está atacando una versión exagerada y distorsionada de la posición de la parte acusadora, en lugar de enfrentar los argumentos que hablaban de la factura, que era pues 100.000 pesos y después resulta que solo ingresó 10.000 pesos, cosas puntuales. Sobre eso no está explicando nada. Esa es la falacia del hombre de paja. Después está la falacia del ataque al espantapájaros. Acuérdense, estas se llaman de énfasis, y las dos con esos nombres tan pintorescos. Uno es de hombre de paja y del ataque al espantapájaro. El ataque al espantapájaro es buscar del argumento de la otra parte, ¿cuál es del argumento, cuál es la parte más débil que tiene? El hilito más débil. ¿Vieron eso de que todo se corta por lo más fino? El hilo se corta por lo más fino. Bueno, le busco el hilo, le busco lo más fino y ahí ataco. En vez de atacar lo grueso, que tal vez es verdad y es lo que realmente me estaban imputando. Y acá pone en un juicio por un caso de discriminación laboral, por ejemplo, un despido con discriminación, la parte actora, la parte demandante, la parte que reclama, presenta su argumento. Y entonces el abogado de la parte actora dice, vamos a demostrar que nuestro cliente fue víctima de discriminación, de acoso laboral en el trabajo, debido a su género, debido a que era mujer, por ejemplo, o debido a que era integrante del grupo LGTBQI+. Entonces, hay evidencia de comentarios despectivos y trato diferencial por parte del supervisor, el señor Juan González, contra mi clienta, la señora María Pérez, que demuestra una clara predisposición en contra de las mujeres de la empresa, le dice el abogado de la parte actora. Y el abogado de la demanda, al contestar la demanda, le dice de esta manera: la parte actora, la parte demandante, está intentando pintar a nuestra empresa como una organización misógina y sexista, pero no es así. Si miramos los números, veremos que hemos tenido un porcentaje significativo de mujeres en puestos. ¿Qué tiene que ver, no es cierto? Se va por las hileras. Hemos tenido un porcentaje significativo de mujeres en puestos de liderazgo y hemos implementado políticas de igualdad de género en lugares de trabajo. Entonces no hay discriminación, pero no dice concretamente qué pasó con ese gerente o supervisor que la había maltratado a la señora María Pérez, le habíamos puesto. No dice concretamente, no dice qué pasó con lo concreto y se va por las hileras atacando todo el resto. Y es posible que esta empresa haya hecho estas campañas para evitar la misoginia. Entonces la empresa presenta esto, que es su argumento bueno, su cosa en favor. Había preparado todo un protocolo para hacer denuncias de género, y había hecho cursos a la gente, ahora todo bien, pero permitiste que este gerente maltratara a esta mujer. De eso no hablas. Hablas de la otra parte, que sería la parte más débil que tiene la parte actora que lo acusa de haber sido maltratada. Entonces tenemos
la falacia, se parecen mucho los dos, hay que tener cuidado de no confundirlos. Y de última, también son dos fenómenos de la misma situación. Entonces, como era la falacia del hombre de paja y la falacia del ataque al espantapájaros. Ambos son tipos de falacias de énfasis. A ver, ¿en qué le pongo énfasis? Bien, bueno, sigamos con otras falacias. Hay unas falacias que se llaman causales, falacias causales. Me encanta porque se puede armar hasta un cuadrito, por eso hice este cuadrito. Las falacias causales tienen que ver con el paso del tiempo y qué causó qué. Por ejemplo, en el derecho laboral me importa muchísimo porque siempre, y el derecho laboral y el derecho de daños y prejuicios, importa muchísimo, porque hay que ver si hay relación de causalidad entre el daño ocurrido y el hecho que decimos que causó el daño y el daño ocurrido. Y entonces tenemos las falacias causales. Uno se llama post hoc ergo propter hoc. Le falta una comillita ahí. Y la segunda se llama causalidad reversa. Post hoc ergo propter hoc. Bien, veamos ese. Falacia post hoc ergo propter hoc. En realidad significa suponer que tenemos hecho uno y hecho 2. Ah, porque ocurrió el hecho 2, el hecho uno lo causó. Listo, ya está. No me pongo a investigar si uno causó a 2. ¿Qué sé yo? Iba, iba un auto por la esquina, iba el auto, iba pasando, y una señora se cayó en el medio de la calle. Ahora bien, ¿eso significa que el auto la chocó la señora? No sé, hay que investigar si el auto la chocó la señora. Entonces, el que presenta la falacia va a decir, iba el auto por la esquina y mi clienta, la señora María Pérez, se cayó en el medio de la calle. Por lo tanto, el auto tiene la culpa. Esa sería una falacia post hoc ergo propter hoc, porque está diciendo que porque pasó el auto y después la señora se cayó, entonces el causante es el auto cuando no está intentando, ¿no? Ni argumentando, ni intentando probar que fue el auto que la chocó. Entonces, esta falacia es suponer que porque un evento siguió a otro, el primero causó el segundo. Por ejemplo, probablemente es el mismo ejemplo. Eh, bien, ya seguimos en un segundito.